El destino de la panadería pendía de un hilo. Miguel llevaba 3 noches sin poder conciliar el sueño, con la vista clavada en las facturas vencidas apiladas sobre la mesa de su modesta cocina. Había invertido hasta el último céntimo de sus ahorros en este proyecto, pero existía una verdad ineludible. Sin un horno industrial adecuado, jamás podría competir. Su viejo horno casero apenas producía 20 panes por hora. Una miseria si se compara con los 200 que sus rivales sacaban al mercado. Las entidades bancarias habían rechazado su solicitud de crédito en 3 ocasiones consecutivas. Carecía de una garantía sólida, no tenía un historial crediticio robusto y su negocio solo contaba con 6 meses de vida. El equipo que necesitaba urgentemente ascendía a 12.000 euros. Una suma abismal para alguien que apenas conseguía cubrir los gastos esenciales. Los clientes habituales, hartos de las largas esperas, empezaban a mostrar su descontento y, peor aún, algunos simplemente dejaron de regresar. Miguel sabía que tenía, como mucho, 12 meses antes de que toda su ilusión se viniera abajo. Aquella mañana, mientras amasaba con sus manos fatigadas el 30º lote de pan del día, una señora Mayo R., clienta fiel, le preguntó por qué se veía tan exhausto. En un momento de pura vulnerabilidad, Miguel le confesó la cruda realidad: o conseguía ese horno, o perdería todo por lo que había luchado con tanta determinación. La mujer asintió con una profunda comprensión, pagó su pan integral y justo antes de irse, pronunció unas palabras que en ese momento no terminaron de calar en él, pero que estaban destinadas a cambiar su trayectoria por completo. Mi esposo, ya fallecido, siempre decía que las grandes hazañas se logran llenando recipientes pequeños, uno a la vez, le comentó. Pero, ¿cómo había llegado Miguel a aquel callejón sin salida, después de tanto esfuerzo y sacrificio? 3 años antes, su vida era completamente diferente. Trabajaba en una enorme corporación, cumpliendo horarios agotadores, mirando una pantalla, sintiendo como cada jornada su espíritu se marchitaba. Su verdadera pasión, el arte de la repostería, la había aprendido de su abuela durante aquellos veranos infinitos de la infancia. Ella le había enseñado que el pan no es solo harina y agua, sino una mezcla de paciencia, amor y una técnica transmitida de generación en generación. Cuando finalmente reunió el valor necesario para dejar su empleo estable, su familia lo miró con auténtica preocupación. Su padre, un hombre pragmático que dedicó su vida a la construcción, le advirtió con severidad que estaba cometiendo el peor error de su vida. La pasión, hijo, no te va a pagar las facturas, le espetó. Sin embargo, Miguel no podía seguir viviendo una existencia que no sentía como propia. Invirtió sus 15.000 euros en el depósito del local, materias primas, licencias y un horno doméstico de segunda mano por tan solo 300 euros, creyendo ingenuamente que eso sería suficiente. Los primeros 4 meses fueron como un sueño. Sus panes artesanales, hechos con masa madre natural y fermentaciones lentas, cautivaron a una clientela fiel que valoraba la calidad superior. Pero, ojo, la realidad económica golpeó sin piedad. La limitada capacidad de producción se traducía en ingresos insuficientes, apenas alcanzando para cubrir el alquiler de 10.000 euros y los ingredientes para la semana siguiente. Miguel sabía que la única forma de sobrevivir era expandir su capacidad, pero no tenía capital ni acceso a crédito. Su error fue subestimar la importancia crítica de la capacidad productiva. Había idealizado la figura del artesano creando piezas únicas, ignorando las frías e implacables matemáticas que rigen cualquier negocio. Había calculado mal desde el comienzo. Él pensó que, vendiendo cada pan a 3 euros y produciendo 100 panes diarios, generaría 300 euros al día, lo que sumaba 9.000 euros mensuales, cantidad suficiente para vivir tranquilo y expandir gradualmente. Pero no consideró el costo real de la calidad: harina ecológica, sal marina, semillas importadas. Tampoco incluyó los suministros, electricidad para el horno funcionando 14 horas diarias, agua, gas para la calefacción. Peor aún, omitió el seguro obligatorio del local, los impuestos trimestrales y las tasas municipales.
Cuando, 4 meses después, se sentó a hacer las cuentas de verdad, descubrió con horror que su margen de beneficio era apenas el 20%. De cada 3 euros de ingreso, 2,40 se esfumaban en costos directos e indirectos, dejándole solo 60 céntimos por unidad. Para lograr un salario mínimo de 1.000 euros, necesitaría vender más de 1.700 panes al mes, algo absolutamente imposible con su capacidad actual. Pero su error más caro fue otro. Hace 2 meses tuvo la oportunidad de adquirir un horno seminuevo a mitad de precio, pero la dejó pasar, queriendo esperar y ahorrar un poco más. Ese mismo horno fue comprado por un competidor que abrió a solo 2 calles de distancia. Las consecuencias de esa decisión equivocada se manifestaron con una velocidad aterradora. El nuevo rival no solo gozaba de mayor capacidad, sino que implementó una estrategia de precios agresiva, vendiendo sus productos 50 céntimos más baratos que Miguel. Los clientes menos interesados en la calidad artesanal migraron rápidamente. Las ventas de Miguel cayeron de 100 a 70 panes diarios, y luego a 55. Sus ingresos mensuales se desplomaron de 6.000 a menos de 5.000 euros, apenas cubriendo los gastos, sin margen para emergencias o para el horno que tanto necesitaba. Su joven ayudante le comunicó, con pesar, que había encontrado un trabajo mejor pagado. Miguel no pudo recriminarle nada, pues ya llevaba 2 semanas pagándole tarde. La soledad en la panadería se volvió aplastante. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, los 7 días de la semana, sin descanso, sin vida social, consumido por amasar, hornear y vender. Su arrendador le envió una advertencia formal, indicando que, si no regularizaba el alquiler atrasado, iniciaría el proceso de desalojo. Sus proveedores exigían ahora pago al contado, eliminando el crédito de 30 días que le habían otorgado. La presión era tan intensa que Miguel empezó a sufrir ataques de ansiedad, despertándose de madrugada con el corazón galopando y una sensación de catástrofe inminente. Sabía que si no encontraba una solución, perdería su sueño en menos de 12 meses. Una semana después de hablar con la señora, Miguel estaba cerrando la panadería cuando ella regresó, acompañada de un hombre de unos 60 años, vestido con sencillez, pero con una mirada serena que irradiaba experiencia. «Este es Carlos», dijo la mujer. «Fue mi vecino y un excelente asesor financiero antes de jubilarse. Le conté tu problema y quiso conocerte». Carlos le pidió permiso para sentarse y le lanzó una pregunta directa. «¿Exactamente cuánto dinero necesitas y en qué plazo crees que podrías conseguirlo?». Miguel respondió con la voz temblorosa: 12.000 euros para un horno profesional. Necesito reunirlos en 18 meses, antes de que mi casero se canse del todo. Carlos asintió pensativo y preguntó: «¿Cuánto podrías ahorrar mensualmente ahora mismo?». Miguel hizo un rápido cálculo mental. «Casi nada, quizá 50 o 100 euros en un buen mes, pero es completamente insuficiente». Carlos sonrió con amabilidad. «¿Conoces el método de los botes?». Miguel, intrigado, negó con la cabeza. Carlos explicó con paciencia que se trata de un sistema de ahorro, tanto psicológico como práctico, que convierte metas inalcanzables en objetivos logrables mediante una división estratégica y una visualización constante. En lugar de ver 12.000 euros como una montaña, lo dividiremos en metas pequeñas, explicó. Sacó un cuaderno y comenzó a dibujar. Imagina 6 botes de cristal, cada uno marcado con 2.000 euros. Cada vez que apartes dinero, aunque sean 10 euros, lo colocas físicamente en un bote. Ver el progreso tangible activa poderosos mecanismos de motivación y compromiso. Carlos desarrolló el plan con una precisión metódica. Primero, dijo, mientras escribía, debes crear una fuente de ingresos adicional dedicada exclusivamente al fondo del horno, separada de tu operación diaria. Aquí está la clave. Propuso que Miguel comprara un pequeño horno eléctrico de convección por 400 euros para producir artículos complementarios de alto margen sin interferir con el pan. Galletas artesanales empaquetadas con 2 semanas de caducidad, brownies y muffins gourmet. Este horno funcionará en los horarios muertos. Mientras el principal descansa, tú hornearás estos productos de alto valor añadido.
explicó Carlos. Las galletas premium se venden a 15 euros el paquete y tu costo es apenas 6 euros, un margen del 60%. Segundo, introducir panes especiales de fin de semana con ingredientes exclusivos, vendidos a un precio superior, utilizando el horno actual, pero en horarios específicos. Pan de nueces y dátiles, focaxias de romeros y abataus y aceitunaos. Productos que justifican precios de 5 a 7 euros por unidad. Tercero, implementar un servicio de suscripción semanal, donde los clientes fieles pagarían por adelantado 25 euros al mes, recibiendo pan fresco 3 veces por semana. Esto te proporcionará flujo de caja predecible. El oro de cualquier negocio pequeño, enfatizó Carlos con convicción. Estos 3 productos deben generar ingresos netos de al menos 700 euros mensuales. Es ambicioso, pero totalmente alcanzable si lo ejecutas con cabeza. Miguel tomaba notas frenéticamente, sintiendo como una chispa de esperanza se encendía en su interior. El cuarto paso era la reducción quirúrgica de gastos innecesarios. Carlos ayudó a Miguel a analizar cada línea de gasto durante 2 horas. Estos ahorros existen porque nunca tuviste el tiempo o el conocimiento para encontrarlos. No es tu culpa, es falta de experiencia en gestión, le dijo. Descubrieron que al cambiar de proveedor de harina por una cooperativa local, ahorraría 120 euros mensuales sin sacrificar calidad, incluso mejorándola, renegociando la tarifa eléctrica a un plan nocturno para hornear en horas valle, otros 80 euros de ahorro directo, eliminando empaques superfluos y usando bolsas de papel reciclado más baratas y ecológicas, que, además, mejoraban la imagen de marca, 60 euros adicionales. Total, 260 euros mensuales recuperados sin impactar el producto final. Estos 260 euros, enfatizó Carlos señalando el primer bote dibujado, van directamente al bote número 1 cada mes. Sin excusas, sin excepciones. Es dinero que ya estabas ganando, pero desperdiciando. Ahora trabajará para tu objetivo. Quinto paso, establecer microobjetivos semanales en lugar de mensuales, para mantener la motivación alta. 12.000 euros en 18 meses son 667 euros mensuales, o sea, 154 semanales. Esa cifra ya no parece tan aterradora, ¿verdad? Miguel asintió, haciendo las cuentas. 700 euros de nuevos productos más 260 de ahorros sumaban 960 euros mensuales. En 18 meses serían 17.280 euros, casi 5.000 más de lo que necesitaba para el horno, dándole un colchón para imprevistos. Miguel implementó el plan con una determinación casi obsesiva, pero la realidad, sin embargo, resultó más compleja que la teoría. Primero, tuvo que invertir 400 euros en el horno eléctrico adicional, tomándolos de su reserva personal, un sacrificio doloroso, pero necesario, una apuesta calculada. La primera semana logró apartar 220 euros entre las primeras galletas vendidas y los ahorros inmediatos en suministros tras el cambio de proveedores. Los colocó ceremonialmente en el primer bote de cristal que había comprado esa misma tarde. Ver esos billetes físicamente le produjo una satisfacción indescriptible. Era completamente diferente a mirar números en una pantalla de banco. El dinero tangible, visible, creaba una conexión emocional que los dígitos electrónicos jamás podrían lograr. Por primera vez en meses, Miguel durmió profundamente. Pero la segunda semana, un cliente corporativo que había prometido un gran pedido de 200 panes canceló a último momento. Miguel perdió no solo el ingreso esperado, sino también los ingredientes especiales que ya había comprado. Esa semana solo pudo aportar 120 euros al bote, en lugar de los 200 proyectados. La frustración fue devastadora. Llamó a Carlos pensando en abandonar el plan, sintiéndose derrotado antes de empezar de verdad. La voz de Carlos fue firme, pero comprensiva. Los obstáculos son parte del proceso, Miguel. Le recordó, con firmeza paternal, 120 euros siguen siendo 120 euros más cerca de tu objetivo. No abandones en la segunda semana. En la tercera semana ocurrió algo inesperado y maravilloso. Una clienta probó sus galletas de chocolate belga y almendras. Quedó fascinada y le hizo un pedido de 50 paquetes para regalar en un evento corporativo.
Fueron 750 euros de ingreso puro, 450 de beneficio neto. Miguel colocó esos billetes en el bote con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba sucediendo. El bote ya contenía casi 800 euros después de solo 3 semanas. Por primera vez, comprendió el poder real del método. La variabilidad semanal se compensaba con el tiempo. En la 8ª semana, enfrentó una decisión crítica que pondría a prueba su compromiso. Su hermana le pidió prestados 300 euros para una emergencia médica de su hijo. Miguel tenía exactamente 1.200 euros en el bote. En ese momento, después de 2 meses de trabajo, cada fibra de su ser quería ayudar a su familia, pero Carlos le había advertido con total claridad. Habrá momentos en los que tendrás que elegir entre tu objetivo y otras demandas urgentes, pero no críticas para la supervivencia de tu negocio. Esas decisiones definirán si alcanzas tu meta o no. El dinero del bote es sagrado, intocable, como si no existiera hasta completar el objetivo. Cualquier excepción destruye la disciplina y el sistema colapsa. Miguel tomó la decisión más difícil de su vida. Le explicó a su hermana su situación desesperada con honestidad brutal, mostrándole los botes y explicándole el plan. Le ofreció 100 euros de su dinero personal, no del bote, y la ayudó a buscar otras opciones. Su hermana, aunque inicialmente molesta, terminó por comprender la gravedad de la situación. Consiguieron el dinero necesario entre otros familiares. La relación se enfrió temporalmente, pero Miguel mantuvo intacto su fondo del horno. Esa noche lloró de angustia y alivio simultáneos. Los meses siguientes fueron una montaña rusa financiera y emocional. Hubo semanas espectaculares donde apartaba más de 300 euros y semanas terribles donde apenas llegaba a 50. Pero el promedio se mantuvo. Alrededor de 850 euros mensuales ingresaban a los botes. El servicio de suscripción creció lentamente, pero con constancia. Comenzó con 12 clientes el primer mes, luego 18, luego 25. Cada cliente representaba 25 euros mensuales garantizados, dinero predecible que entraba sin falta. En el mes 6, ya tenía 40 suscriptores, 1.000 euros mensuales estables. Los panes especiales de fin de semana se convirtieron en un fenómeno local inesperado. Las focaxias de romero y las ciabatas de aceitunas negras generaban colas los sábados por la mañana. Miguel subió los precios de 5 a 6 euros sin perder ni un solo cliente. El margen de beneficio mejoró dramáticamente. Las galletas artesanales encontraron su nicho en tiendas gourmet que las compraban al por mayo. 3 tiendas se hicieron clientes regulares, comprando 100 paquetes mensuales entre las 3. Otros 500 euros de ingreso neto adicional. 18 meses después de aquella conversación inicial con Carlos, Miguel organizó una pequeña celebración en su panadería. Frente a él, sobre el mostrador, estaban los 6 botes transparentes completamente llenos de billetes. Había superado su objetivo, acumulando 13.800 euros. El horno profesional nuevo estaba siendo instalado esa misma semana por técnicos especializados. Pero los números contaban una historia más impresionante que solo la meta monetaria. Su negocio se había transformado radicalmente. Las galletas artesanales generaban 900 euros mensuales adicionales con un margen del 60%. El servicio de suscripción había captado 52 clientes fieles que pagaban por adelantado, proporcionándole, por primera vez, flujo de caja predecible. Los panes especiales representaban el 25% de sus ingresos totales y el 40% de sus beneficios netos, gracias a sus márgenes superiores. Su capacidad productiva estaba a punto de multiplicarse por 10 con el nuevo horno. Esto le permitía aceptar contratos con hoteles y restaurantes que antes debía rechazar. Ya tenía 3 restaurantes esperando firmar acuerdos de suministro. Uno solo representaba 100 euros mensuales de ingreso garantizado. Incluso renegoció el contrato de alquiler con su casero, demostrando con cifras concretas y los botes físicos la viabilidad mejorada de su negocio. El casero, impresionado por la disciplina, no solo le perdonó los atrasos, sino que le redujo el alquiler un 10% durante el primer año. Y lo más importante, había transformado su relación psicológica con el dinero y los objetivos. Aprendió que las grandes metas no se conquistan con un único esfuerzo heroico,
sino con una disciplina microscópica diaria, aplicada con consistencia inquebrantable a largo plazo. Cada euro apartado, cada pequeña victoria semanal, cada decisión difícil de priorizar el objetivo sobre las gratificaciones inmediatas, se había acumulado en un resultado que parecía imposible 18 meses atrás, cuando apenas sobrevivía al día a día. 6 meses después de instalar su horno profesional, Miguel contrató a 3 empleados a tiempo completo y ya planeaba abrir una segunda sucursal. Su producción se había multiplicado, sus ingresos se habían triplicado y su margen de beneficio había subido al 30%. Pero lo que más valoraba no era el éxito económico, sino la lección profunda que el método de los botes le había enseñado sobre la naturaleza humana y el logro de metas. Comprendió algo fundamental que cambió su perspectiva sobre todos los desafíos de su vida. El verdadero poder del método no radicaba en la mecánica del ahorro, sino en la transformación psicológica que generaba. Ver el progreso físicamente, tocar los billetes, observar cómo los botes se llenaban gradualmente, creó un circuito de retroalimentación positiva. Ese circuito mantuvo su motivación incluso en las semanas más oscuras. En momentos de desesperación, simplemente miraba los botes y veía la evidencia tangible de que estaba avanzando. Esa evidencia visual era más poderosa que cualquier palabra. Había aprendido que el cerebro humano necesita recompensas tangibles y frecuentes para mantener el compromiso a largo plazo. El método había convertido un objetivo abstracto de 12.000 euros en una serie de pequeñas victorias concretas y celebrables. Cada billete colocado en el bote era una victoria. Cada bote lleno, un triunfo. Carlos lo visitaba ocasionalmente para tomar café y siempre repetía la misma frase, con una sonrisa cómplice. La mayoría de las personas fracasan no por falta de capacidad, sino por falta de sistema. Tú no eras más capaz hace 18 meses, simplemente no tenías el sistema correcto. Miguel ahora enseña el método de los botes a otros emprendedores del barrio, pagando hacia adelante la generosidad que Carlos le mostró. Mantiene los 6 botes vacíos en una estantería visible de su panadería, no como decoración, sino como recordatorio permanente de una verdad universal que aprendió a través del sufrimiento. Los sueños imposibles se construyen con disciplina diaria, 1 euro a la vez, una decisión a la vez, un bote a la vez, hasta que lo imposible se transforma silenciosamente en inevitable. El éxito no llega en un momento dramático, sino en la acumulación silenciosa de 1000 pequeñas decisiones correctas.